Muy buenos días. Les deseo paz y alegría. En estos momentos iniciamos nuestra celebración. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos reunimos en este primer domingo de septiembre para celebrar el 22º del tiempo ordinario. Estamos de nuevo, como cada domingo, una vez más, acudimos a nuestra cita con el Señor. Las intenciones para el día de hoy. En honor de la Virgen de Altovista, para pedir la protección por nuestro país, Aruba. Para pedir la bendición por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor de la Virgen de Fátima, para pedir la protección y la guía por todas las personas que hacen parte del jardín de Rosa de Mamita María. Por la salud de Pedronel Chalarca. A la Santísima Virgen, a la Madre de la Misericordia, rogando por nosotros, al corazón de Jesús, para que escuche nuestras oraciones, a Dios y a la Virgencita por la respuesta positiva a una súplica, en acción de gracias por favores recibidos, en acción de gracias a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen por el cumpleaños de Nena Hincapié, en agradecimiento a San Antonio de Padua por favores recibidos, para pedir ayuda a San Miguel Arcángel y al Ángel de la Guarda, para pedir la protección para toda la familia, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús por una persona que hoy está cumpliendo un año más de vida, para pedir la protección de Dios por la familia, por una familia que está pasando, para pedir la protección de Dios por la Florida, que está pasando por un huracán. En acción de gracias a la Santísima Trinidad por la salud de Célimo Troches y Cristina Troches y familia, para pedir por el bienestar social y moral de todas las familias en Venezuela y en el mundo entero, por la conversión de los hermanos Fuentes Ramírez, por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio, en especial las más necesitadas, la familia Yepes Giraldo, eterno descanso de Henricus Westin, Lucero Zorrilla, Gloria House, Daiber, César López, para pedir a la Santísima Trinidad por el alma de Ileana Bejaña, que falleció anoche, por el eterno descanso del señor Eri Agumbero, que está cumpliendo 6 meses de su partida, por el eterno descanso de Alice Hanna, eterno descanso de Basilio Sánchez, eterno descanso del alma de Miguel Rodríguez, por todas las almas del purgatorio, en especial las más necesitadas de tu misericordia, por nuestros hermanos difuntos, quienes recién nos dejaron en fe, Jacobo Maruta Neco Arens, María Juliana Justina Vicen, Mauricio Rodrigo Dico Maduro, Reineta Kofi Colman, Carmen María Caterina Hipólite. Apreciados hermanos, las lecturas del día de hoy deberán dejar marcados en cada momento de nuestra vida y en el corazón. Jesús de Nazaret nos dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Es un camino seguro de felicidad, paz y sosiego. Y es Jesús quien hará de esa humildad y de la mansedumbre parte fundamental de su doctrina. Nos hace comprender que humillarse es una vía para enaltecerse de otra manera, más permanente, más fundamental para la forma de ser de todos los que son cristianos de verdad. La mesa de su cuerpo y de su palabra están a nuestra disposición y ese milagro que se produce sobre el altar y ante nosotros ha de ayudarnos a vivir. Dispongámonos para la celebración. De pie, por favor, y recibamos a nuestro celebrante con amor y respeto y hagamos nuestro canto de entrada.
Buenos días, hermanos. Dzień dobry. ¿No saben en polaco? Dzień dobry. Nos hemos reunido para la celebración de Eucaristía, si no sabían, ¿no? ¿No sabían que estemos para celebrar la Eucaristía? Gozosos, alegres, así como el canto. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas y pecados y pidamos a Dios un corazón humilde y generoso. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Bendito mi alma, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Gloria. Tierra paz, las almas puras, buena voluntad, las alturas, a las almas puras, buena voluntad. Los cielos y a las alturas de la tierra paz, las almas puras de buena voluntad, a las alturas de la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Quita del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ahora ya. El día que seamos al día del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. En las alturas y la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las alturas de la paz. Santo Dios Santísimo, Espíritu Santo, Cristo, en la tierra de
y a las alturas de la tierra paz, a las almas puras, buena voluntad, a las alturas de la tierra paz. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, ilumina y infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumente en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor. Aquí se nos muestra que desde el Antiguo Testamento las enseñanzas recomiendan la humildad, lo cual hemos de tener en cuenta para nuestra vida. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amará más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuando más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor. Porque solo el poderoso y solo los humildes le dan la gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arriagado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón la sentencia de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor su Dios gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas en su nombre. En honor del Señor toquen la cítara. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y a viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Dios da la libertad y riqueza a los cautivos. Se han acercado ustedes a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente. Escucharemos en esta ocasión el último fragmento de la carta a los Hebreos, donde se explica la sencillez de la actual relación con Dios. Gracias a Cristo, lejos de los tonantes y sobreacogedores episodios del Sinaí, esta enseñanza es una forma más de la humildad de Cristo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles,
a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Jesús dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en un lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrar en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con esto quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Nos sentamos, hermanos. Creo que todos nosotros nos sentimos invitados para esta fiesta de Acción de Gracias. Y espero que están sentados por humildad donde están sentados y no por escoger los primeros puestos. Hoy Jesús nos da una lección magistral. No busquéis el primer lugar. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. Jesucristo sabe que nos gusta ponernos en el primer lugar. En los actos públicos, en los
en las tertulias, en la casa, en la mesa. Él conoce nuestra tendencia y sobrevalorarnos por vanidad, o todavía peor, por orgullo mal disimulado. Y somos tan orgullosos que creemos que cuando nos llaman la atención en un público, como en el caso del Evangelio de hoy, nos hacen una gran injusticia y nos hacen pasar vergüenza. Y fíjense bien la enseñanza de Jesús, gran pedagogo. Jesús se refiere únicamente cuando hay un pecado por medio, que tú debes que llamar a un hermano aparte y decirle, hermano, eso no es debido, eso es pecado, según apariencia. No sé cuál es su intención interior, porque para que exista un pecado debe que cumplirse también unas serias condiciones. Pero a nosotros no nos gusta, aunque yo me equivoque aquí y alguien de ustedes me llame la atención, tiene todo derecho. Y yo no tengo derecho de enojarme, porque yo me confundí o equivoqué en público. Por eso merezco ser corregido en público, porque no es un pecado personal. Y nosotros no lo entendemos así. Jesús no espera, no llama a los invitados, vengan, salgan afuera, voy a decirle cómo deben que ponerse cuando los inviten a la boda. O al dueño que lo invitó, dice, ven acá, aparta atrás para que yo te diga. No, Él lo dice delante de todos, porque es un acto público. Y nosotros muchas veces entendemos mal y nos sentimos mal con el pastor, con el padre, con quien sea, que nos corrige en público si nos hemos faltado en público. Entonces no tiene sentido. Falta de humildad de nuestra parte de aceptar la corrección en situación aquí, que el Santo Evangelio nos está presentando. Así que, hermanos y hermanas, solamente Jesús se refiere cuando tú has cometido pecado y yo llegué a saber, no puedo decir, María, yo te vi volcándose por ahí con fulano de tal. Y lo dice en público. No, eso no debe ser, porque es un verbo interno. Pero cuando se trata de una mala práctica o costumbre pública, no tiene que llamar la atención a solas o delante de 2 o 3 testigos. Y nosotros no aceptamos esta metodología de Jesús porque nos falta humildad. A que San Lucas no dice que alguno de ellos se puso rebelde. No, porque era lo correcto, lo correcto. Si nosotros nos interesa de verdad corregirnos a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Pero más, repito una vez más, esto, si nosotros nos portamos de una manera inadecuada en público, no tiene nada que ver que nos corrijan en público. Porque no es un pecado, es una mala formación que he recibido o no he recibido ninguna. Y ahora me están enseñando, claro, no con palabras groseras, sino con palabras de amor. Corrección fraterna, como dicen. Así que estemos prevenidos con los honores. Ay, a mí no puede tocar nadie, ni llamarme atención en público nadie, porque yo soy fulano de tal. ¿Y quién eres? Cuando te mueres, ¿qué vas a llevar? ¿Los honores? ¿Los diplomas de la pared? Dígame tú, ¿qué vas a llevar? Vas a llevar lo que te pongan. Nada más. Así como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a ti, Señor. No tengo nada. Así que bajo la grandeza de nuestro egoísmo, para arriba
Humildad y humildad bien entendida, porque si yo soy un Plácido Domingo y me están preguntando, ¿y cómo se siente usted y cómo canta? No, yo apenas comienzo a aprender. Mentiroso, no humilde. Está mentiroso. Yo no me refiero a su vida personal, yo me refiero a su cantar. Pero si a mí me preguntan, Padre Juan Marco, ¿y usted cómo se siente como Plácido Domingo? No, yo soy un estrella. Mentiroso yo. ¿Qué estrella soy yo? En referirse a canto como Plácido Domingo. U otro deportista, otro personaje, o hasta tu mamá y tu papá, etcétera, etcétera. Esa humildad es igual a verdad. Ningún mentiroso es humilde. Ningún mentiroso es humilde. Y otro aspecto muy importante del Evangelio de Palabra de Dios de este domingo es generosidad. Generosidad de corazón, de alma, de adentro. Yo tengo necesidad interior para estar con el Señor, para agradecer al Señor. No vengo aquí porque me dio la gana de venir aquí el domingo, para que cura vea mi cara, para no sucede como con este joven que les voy a leer aquí, si lo encuentro. Bien. ¿No se duerme todavía nadie? La homilía del sacerdote era larga y aburrida y uno de los feligreses se quedó dormido y empezó a roncar. El sacerdote, enfadado, se dirige a una mujer que estaba a su lado del que duerme. Disculpa, hija, ¿podría despertar al hombre ese para que tienes a tu lado? Oh, no, padre, no me meta usted en sus líos, dijo ella. ¿Usted le ha dormido? Pues usted lo despierte. ¿Ah? Así de sencillo la mujer. Y otro caso de un joven que se sentía muy, qué sé yo, mucho más que todos los feligreses de la iglesia de Fátima. Por ejemplo, y el sacerdote lo encuentra en la plaza del pueblo y le dice, ¿cómo es que no vienes nunca a la Eucaristía, a la misa, a la iglesia? Pues la verdad, padre, es que está llena de gente que son unos auténticos hipócritas y fariseos. El padre le dice, bueno, por eso, no te preocupes, hijo, siempre hay sitio para uno más. Así que, hermanos, hay sitio para cada uno de ustedes. No hay que dejar de venir porque no me gusta la cara del cura, o porque habla demasiado. Porque sí, yo no he venido a ver a cura ni a escuchar a cura, sino lo que Dios dice por medio de este curita. Como los mexicanos los dicen, no, cositas chiquitas, ¿no? Hijito, mamita, asita, corazoncito, fresita. Dios, sea hombre, sea mujer. Entonces el Señor nos propone que por preocupación elijamos el último sitio. No por, como dice una palabra, es un tigre. Sí, yo voy a la cena, a la boda, voy a ocupar a propósito un sitio más alejado de la mesa principal para que vengan a mí, me busquen y entonces me presenten como más
importante de los invitados. No, 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 eso tampoco es ser humilde. Eso es una hipocresía. Entonces el Señor nos propone situarnos en el último lugar, es ir a lo seguro, lo que te corresponde a ti. No quiera más ni menos. No sea falso en humildad tampoco. En la misma línea de pensamiento, hermanos, el Maestro nos invita a ponernos con toda humildad al lado de la preferencia de Dios. ¿Quién está más indicado o preferido para nosotros? Dios mismo. Y Él se identifica en los más pobres, inválidos, cojos, ciegos, y al igualarnos con ellos hasta encontrarnos en medio de quienes Dios ama con especial ternura y a superar toda repugnancia y vergüenza por compartir mesa y amistad con ellos. Hay muchos casos en la vida común que nosotros miramos cómo la gente desprecia a un desvalido, menosvalido, cojo, ciego, sin diente. Yo estaba una vez en un campo, y con eso termino, se llama Aguacate, en República Dominicana, y una señora sirve un cafecito, un solo diente, negrecito de café, porque estaban a puro, ¿cómo se llama? Pilón, sí, majando café y tomando así, sin ninguna añadidura química. Y señora tiene solamente una tacita en su pobrecita casita. Invítame, padrecito, ¿vos quieres un cafecito? Yo digo, bien, gracias, pues con mucho gusto. Y la hermana, la señora, ya mayorcita, coge de manera un media o algo así, un coladorcito, echa agua caliente al café y sale un líquido negro y yo tomo. Y yo estoy tomando la tacita con café y de un lado, y señora queda mirando, oh padrecito, pero yo también de este ladito estoy tomando cafecito. Así que ya tú sabes, no se preocupe, no se vas a morir ni contagiar por lo que vas a hacer con amor de Jesucristo. Jesús dijo, si ustedes comen o beben algo con veneno, hasta con veneno, en mi nombre no les hará daño. No tenga miedo, ánimo. Yo sobreviví en campos, en montañas durante muchos años y mire qué hombrecito soy. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a seguir gozosos, alegres, pero también con responsabilidad de vida y respeto merecido que merece la Eucaristía. El Señor nos profesamos que somos creyentes. Creo en un solo Dios,
Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo y presentemos nuestras intenciones. Tengamos presente, hermanos, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele. Roguemos al Señor. Te rogamos, Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios, en su bondad, quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Roguemos al Señor. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar de sus sacramentos, otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios y dé la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor. Dios nuestro, que invitas a pobres y pecadores al banquete alegre de nuestra nueva alianza, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos honrar a tu Hijo en los enfermos y en los humildes, a fin de que alrededor de tu mesa nos reconozcamos mutuamente como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Señor, hemos preparado y adornado la mesa del altar para la celebración de un banquete, porque tú eres el novio que está en medio de nosotros. Así anticipamos las bodas del reino. Queremos, sin embargo, que esto sea también el símbolo de la ofrenda de nuestras vidas. De igual manera, los invito a que seamos generosos en la colecta, ya que de esta manera ayudamos al sostenimiento de la parroquia. De antemano, muchas gracias y que el Señor les multiplique. Hagamos nuestro canto de ofertorio con devoción y respeto.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extraño de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantemos sin cesar el himno de tu gloria. 2. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, el poder, el amor y la gloria. Sana, 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 oh Señor. Sana, 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 oh Señor. Todo lo que viene en nombre del Señor. Todos mis santos cantamos para ti. Y todo lo que viene en nombre del Señor. Todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Nuevo en tu can, vamos tu muerte, Señor Jesús, a que vuelva. Damos tu muerte, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria den por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Invitamos a los niños que deseen subir al altar a compartir el Padre Nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir cantando:
Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor mío, no soy digno. Palabra y lo efectuaré.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, baja sobre ustedes y permanezca siempre. San Miguel Arcángel, deféndenos del brincamiento. Amén. Pueden sentarse un momentico, por favor. Con motivo de la celebración el próximo 11 de septiembre de la fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, el Grupo Coromotano invita a todo el pueblo de Aruba en general y muy en especial a los venezolanos a las actividades que en honor de nuestra santa patrona se estarán realizando, comenzando con el Triduo el día domingo 8 de septiembre a las 9:15 de la mañana, antes de la misa de 10 de la mañana. El lunes 9 de septiembre, 6:30 de la tarde. El martes 10 de septiembre, 6:30 de la tarde. El miércoles de septiembre, la gran fiesta en honor de nuestra Madre, comenzando a las 6 de la tarde con una procesión alrededor de la iglesia, seguido con la Santa Eucaristía. Hermanos venezolanos, unámonos en oración y con la intercesión de nuestra Madre, oremos por nuestra patria Venezuela, que tanto lo necesita en estos momentos de crisis que está viviendo. Virgen de Coromoto, salva y protege a Venezuela. La Comisión 60 Aniversario invita a todos los parroquianos a una noche de historia y de música, con motivo de la celebración de los 60 años de la misa de la misa. Durante esa noche habrá información interesante acerca de lo que han sido 60 años de historia de la parroquia, y se podrá disfrutar de la interpretación de cantantes de aquí de Dakota. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en el Rincón del Libro. El padre Joseph y los catequistas anuncian que habrá inscripciones para la primera comunión. Esto empezará el día mañana, hoy domingo 1 de septiembre, pero mañana lunes, a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 en la oficina de la Casa Parroquial. El último día de inscripción será el día 30 de septiembre. Los niños que se inscriban en esta oportunidad harán su primera comunión el próximo año, el 21 de mayo del 2020. Los niños que no han sido bautizados aquí en la parroquia deben traer su partida de bautismo. Les recordamos que este próximo viernes, primer viernes de mes, habrá, después de la Santa Eucaristía de 7 de la noche, habrá exposición del Santísimo, y el sábado, primer sábado del mes, a las 8 de la mañana habrá Santa Eucaristía en honor de la Santísima Virgen María. Habrá misa también a las 7 de la noche de manera costumbre. El área de unión y comunión el área de unión y comunión junto con el grupo Confianza de Fe en el Señor de los Milagros invita a todos los grupos apostólicos y fieles y colaboradores de la misa para que vengan a celebrar este 14 de septiembre. Se inicia con un santo sacrificio de misa a las 8 de la noche. Se les informa también que la novena empieza este jueves 5 de septiembre hasta el 13 a las 5:30 de la tarde
con excepción del día domingo, que será a las 6:15 de la tarde, aquí en el templo. Los devotos hijos espirituales del Padre Pío de la parroquia quieren invitar cordialmente a la novena que empieza este próximo 14 de septiembre hasta el 22 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, con excepción del día domingo, que será a las 5 de la tarde en la capilla del Santísimo. La fiesta se celebrará el 23 de septiembre a las 7 de la noche aquí en el templo. El grupo de oración Virgen de la Saled invita a todos sus devotos y parroquianos a un triduo, comenzando este martes 17 de septiembre, jueves 18 y viernes 19 a las 6 de la tarde, aquí en la misa. Y el domingo 22 de septiembre habrá un santo sacrificio de misa en honor de la Virgen de la Saled a las 8 de la mañana. La novena en honor de San Miguel Arcángel comienza el viernes 20 de septiembre a partir de las 6:15 de la tarde y sigue todos los días a las 6:15, con excepción del domingo 23 de septiembre a las 5:15 de la tarde aquí en el templo. El día domingo 29 de septiembre se celebra la fiesta junto con los demás arcángeles Gabriel y Rafael. La Santa Misa empezará a las 6 de la tarde. Cualquier inquietud que tengan sobre esta información, en la parte de atrás está bien resumidito toda la información. Fiestas venideras: el martes 3 de septiembre, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El jueves 5 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta, religiosa. Bien, hermanos, si hay alguno que está cumpliendo años, aniversario o alguna otra ocasión para pedir bendición, y también si han traído algún objeto de culto para bendecirlo ahora. Llenas de la paz, soy Padre. Feliz cumpleaños, Storán. Hermanos, nos ponemos de pie para el canto final y después vayamos en paz. Gracias a Dios. Buenos días y buena semana.
Bueno, sí, el mío es 569-6550. María Eugenia. 6550. ¿Cómo podría yo tener el cronograma? De, La que acaba de leer. no, en la parte de atrás está la información. La única es que sería que usted tome notica. En la parte de atrás hay unas carteleras y ahí puede usted tomar nota de la información que yo le digo. Gracias. Con mucho gusto. No sé, 8 años creo. 10 años, porque ya se va a leer, esté bien. Ah, bueno, pues, yo hablaría mañana con mi
cualquiera de las vidas que decidamos hacer, pues para ella no nos comprometeríamos, porque todas las vidas, cualesquiera que sea, llevan un compromiso, y en el compromiso siempre hay una sorpresa. El futuro no lo sabemos. Por tanto, si hoy en día se dice que el divorcio está de moda, yo pienso más bien que como las noticias siempre dicen que la mala noticia es la buena, es decir, que difundiendo la mala noticia, el chisme, es como se vende y como los periódicos venden, entonces tienen que encontrar algo de qué hablar. Y ese algo de qué hablar es precisamente el punto negro en una sábana. Podemos decir hoy en día sí que el punto negro en la sábana en el mundo de las familias es el divorcio. Mira, yo creo que no es nuevo esto, no está de moda, como dices tú. Ya es viejo ese tema, desde tiempos de Moisés, como nos dice el Evangelio, Jesús nos comenta que ya eso del divorcio fue un tema de la necedad del hombre, y se lo presentaron a Moisés, pero al inicio no era así. Ya desde entonces este chisme corre. Entonces, ¿para qué hablamos de que el divorcio está de moda? En tiempo de Moisés ya estaba de moda también. Y yo creo que también antes. Lo que pasa es que conservamos escritos desde aquel tiempo, y por eso podemos decir que el divorcio también ya desde Moisés está de moda. Así es de que cuando los periódicos hoy nos dicen que el divorcio está de moda, están bien anticuados los periódicos. Se creen modernos diciéndonos eso, y en realidad son tan viejos como viejo es el hombre, que siempre puede pensar que el divorcio es una de las opciones. Sin embargo, ser fiel, yo digo que ser fiel sí que eso es de moda. Si tú quieres estar de moda, entonces te invito a que aprendas a ser fiel. No me vayas a decir como aquel papá que fue preguntado por su hijo: oye papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y el papá, así de franco y de sinvergüenza, vamos a decirlo con todo respeto, dijo: por tu culpa, hijo. Sí, eso es verdad. Parece que hoy ser fiel es y debería ser la moda, y yo digo que no solo parece, sino que ser fiel es la moda. Y te invito a que andes de moda, es decir, a que seas fiel. Y te invito a que seas fiel, y ya desde antemano te estoy diciendo, bueno, que es un reto. El Papa Karol Wojtyła, es decir, Juan Pablo II, un día escribió que el amor que no es para siempre no es amor. Es decir, un amor que no tiene como reto su fidelidad no es amor. Así es de que entonces, si hablas de amor, tienes que hablar de que está de moda el ser fiel, y que si quieres amar de verdad, pues la fidelidad es la moda. Así es de que ser fiel es un reto. Y yo digo que es un reto de siempre y de hoy. ¿Por qué? Porque ser fiel es un reto de hombres y de mujeres. No solo de mujeres y nada más de mujeres. Ser fiel es de hombres, y digo de hombres con los pantalones bien puestos, es decir, si tú eres un verdadero hombre y te crees que eres un verdadero hombre, y que además no solo eres un verdadero hombre, sino hasta te dices que eres un macho y que eres el rey, pues el rey está llamado como moda actual a ser fiel. Y la mujer, pues que tendrá también la faldita bien puesta, pues es un reto. Y digo es un reto porque cuesta. Simplemente porque cuesta. Si fuera muy fácil, bueno, pues entonces todo mundo viviría fiel y nadie tendría problemas. Yo no puedo decir, como muchos dicen, pues me voy a casar a ver si funciona, o voy a vivir por un rato a ver si funciona. Es como si dijéramos, yo voy a ser sacerdote, pero voy a ver si esto es para mí. Y ya mañana o pasado, pues si veo que no es para mí. No es así como funcionan los retos. Los retos son una llamada, un llamado a la fidelidad. Y en este mundo, sí, también en este mundo, no solo en el día de ayer, cuando le pusieron a prueba a Moisés, y después Jesús dirá que al inicio no era así, y además que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así es de que ya tienes la primera respuesta. La moda hoy tendría que ser
precisamente la fidelidad en vez del divorcio. Pero ya sé que me tienes, pero padre, sí, padre, mire, sí, me tienes esa pregunta y esa duda. Sí, los periódicos hablan de divorcio, hablan de separaciones, pero ¿y las páginas de los periódicos que deberían hablar de todas las fidelidades? Pues no encontraríamos periódicos suficientes en el mundo para hablar de todas las fidelidades. Yo conozco personas que llevan 70 años casados. Es más, conozco una persona que debe llevar ya más de 70 años y supongo que están vivos todavía los dos. Y cuando los conocí, me dijo, el señor me dijo, 67 años, padre, llevo casado. Y cada 27 de febrero le llevo a mi esposa tantas rosas como años de casados cumplimos. Y cada 27 de cada mes le llevo una rosa. Ya sé que dirás tú, qué ñoño, qué ñoño. No, eso no es que ñoño, eso es qué pantalones, y qué fuerza de voluntad, y qué carácter, y qué personalidad, y qué fajo bien puesto tiene ese señor que se tomó en serio, y no solo es eso, un hombre, sino es un macho de verdad, uno que tomó la palabra en serio, y dijo sí a su esposa, y quiso estar de moda, y quiere seguir estando de moda con su fidelidad. Así es de que, ¿verdad que cuesta? Bueno, pues si a lo que le huyes es a lo que cuesta, entonces podríamos decir que sí, está de moda para ti el divorcio, porque prefieres lo que no te cuesta, lo fácil. Y por ese camino, pues podemos ir todos, claro que sí. Porque este es un tema interesantísimo, es un reto, pero también no solo es un reto de hoy y de siempre. Además de ser un reto, te puedo decir que sí, que ser fiel es un reto contra la precipitación. Sí, contra la precipitación y la imprudencia. ¿Cuántos hoy en día se oye por ahí decir, sí, se oye por ahí decir, esos jovencitos, bueno, ni jovencitos son simples niños que no llegan ni al high school, ni siquiera a la preparatoria. Y ya andan haciendo que si la prueba del amor, que si no sé cuántas cosas. Y además, no solo eso, sino no demuestran ningún amor. Y están pidiendo la prueba del amor. Lo único que demuestran es que imprudencia. Se lanzan a hacer cosas que no deben hacer. Es decir, son unos irresponsables. No valoran cada uno de sus actos. No se dan cuenta que cada uno de sus actos son actos de una persona, sí, que decide, sí, que quiere hacer lo que quiere, pero que, ¿y las consecuencias? No puedes tú tomar y decidir cualquier contestación, cualquier respuesta, cualquier entrega y lavarte las manos así. Por eso es importante, sí, no precipitarse. Las cosas todas van a llegar a su tiempo. Yo muchas veces les digo a los jovencitos, a las jovencitas que andan a veces así con esas historias, les digo, hijo mío, tiempo hay para todo. Además, mira, ¿sabes qué? Novios o novias los vas a encontrar siempre, porque hay a montones. ¿Para qué apurarse en rápido, antes de que termine la escuela? Y antes de que termine la escuela ya embarazaste a una niña, y entonces ya tu vida entera, sí, destrozada, cambiada. Yo escuché un día a un veterinario, algo que debiéramos tomar en cuenta. Los veterinarios, con toda la ciencia que tienen, y están hablando de ciencia de animales, siempre te aconsejan, oye, ¿tienes un animal? Déjalo, que en el primer celo no se embarace. Deja que ese animal crezca. Deja que esa hembra, sí, crezca, para que cuando nazca su primer hijo, cuando nazca su primera cría, de verdad sea porque ya es grande, porque tiene su cuerpo bien formado. Hablan así a nivel simplemente animal. Y nosotros a veces andamos haciendo disque pruebas, imprudencias. Sí, es lo que andamos haciendo, imprudencias, precipitaciones, falta de responsabilidad. ¿Verdad que entonces ser fiel es un reto? ¿Verdad que no se puede tomar como juego? Y es que el amor no es un juego. Por eso, el ser fiel sigue siendo también un reto.
porque no es un juego de precipitación, no es un juego de caprichos, no es un juego de imprudencias, porque pasos que das, pasos que eres responsable. Así es de que no te lave las manos. Por eso estamos diciendo que tú y yo, que somos unos seres dotados de inteligencia y de voluntad, oye, pues hay que usar la inteligencia y hay que usar la voluntad y nuestra libertad, que para algo la tenemos. No somos animales, y si lo fuéramos, qué bueno que actuáramos como los animales, así como actúan ellos, responsablemente y siguiendo una ley. Pero también podemos decir que el ser fiel es algo que cuesta. Sí, cuesta enormemente, podemos decir. Porque, ¿por qué? Porque a veces, como algún autor dijo, ¿qué es el hombre? Un ser de costumbres, un ser que repite actos, un ser que se acostumbra a hacer las cosas. Y también podemos decir que en el acto del amor, cuando tú decides casarte, sí, en esa meta en la cual los dos se unieron por amor y también para amar, esperando otras vidas traer a este mundo, entonces se puede uno acostumbrar. Sí, también uno se puede acostumbrar a amar. Los novios normalmente pues viven con frescura su noviazgo y dicen que se quieren y se aman y buscan decirse y se dicen cosas muy bonitas, pero una vez que ya uno está casado, a veces, tristemente, se acostumbra ya a vivir un modo de vida. Y para el amor, esto es uno de los grandes obstáculos, acostumbrarse a estar casado. Nunca uno se debe acostumbrar, porque cuando se acostumbra a estar casado, entonces se pone en juego la fidelidad. ¿Ves cómo es un reto? Un reto de todos los días. Por eso, si quieres verdaderamente ser fiel, ¿qué está de moda? Pues está de moda el tener detalles. Está de moda el mantener fresco el amor. Está de moda el cada mañana regar tu amor. Está de moda el cada día despertar. Sí, el amor que un día nació, volverlo a despertar. Está de moda si el amor murió o está muriendo, resucitarlo. Está de moda el que tú te pongas cada día el reto de a ver cómo y en qué detalles vas a manifestar el amor a tu esposa, el amor a tu esposo. Porque hasta para dar un beso hay que tener amor. Porque hay veces que solo nos acostumbramos a dar besos. Y los damos ya de tal manera que ya ni saben a amor. Son simplemente rutinas. Algo que beso, como sellos que ponemos, porque cuando se llega a una casa, pues hay que dar el beso y pues ahí ya, simplemente es como si estuviéramos echando a la máquina a funcionar, la máquina de dar besos, vamos a decir así, la máquina de saludos a través de beso. Pero hay amor. Ser fiel entonces corresponde al reto que cada hombre tiene que tener de nunca acostumbrarse a vivir en el amor, a cada mañana refrescar. Por eso a mí me encantan esos matrimonios que mantienen sus álbumes de fotos y que no solo los mantienen por ahí en el cajón, sino que los sacan con cierta frecuencia y van recordando cómo fueron sus primeros días de matrimonio, van recordando cómo fue el niño primero que nació y qué hicieron con él, van recordando lo que van haciendo con cada niño, porque mantienen y conservan fotos de las diversas circunstancias, de las diversas actividades